Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre sigue siendo Kev y estoy muy contento de nuevamente estar aquí con un nuevo video. Después de nuestro reinicio, más bien de nuestro regreso al canal de Tokio Jerusalén, tuvimos un especial sobre el fallecimiento de Akira Toriyama y eso ha sido como una inspiración para volver con todos los demás proyectos que teníamos como ahí estancados, ¿no? Fue como un hiatus de 3 a 4 meses y esperemos que nunca vuelva un hiatus similar, pero si lo hace, bueno, lo recibiremos con los brazos abiertos y también lo dejaremos ir cuando él se vaya, ¿no? En este episodio especial que tuvimos de regreso, hablamos de la influencia que tuvo este escritor de mangas, sobre todo en su obra más popular en Latinoamérica, que es Dragon Ball. Y también hablamos de la gran influencia que tuvieron las madres evangélicas y católicas en sus pequeños retoños que eran aficionados al mono ese de los pelos parados, ¿no? No todas las cosas fueron malas, pero también hay que reconocer que no todas las cosas fueron buenas, ¿no? En ese episodio van a escuchar más acerca de esto. Y bueno, ahora sí, tenemos una nueva sección en el canal que aún no tiene nombre, donde platicaremos ya no de las series del momento, sino de las series con las que yo personalmente comencé a conocer esta afición del anime y del manga. He de reconocer que no soy de los 2000, de los que muchos empezaron a conocer de estas aficiones. Soy más bien de los 2010, quizás 2013, 14 por ahí, cuando empecé a verme Death Note y después Naruto y un poco más después One Piece, que es de la serie de la cual vamos a hablar en este momento. No trataré en absoluto toda la serie, ni siquiera todas las sagas, ni siquiera una saga, perdón, sino más bien una escena en particular, contexto. Usopp tiene una gran pelea con Luffy, digamos que la persona más cobarde y la persona más débil de la tripulación de los Mugiwara se enfrenta al capitán. Y no le teníamos demasiada fe hasta que toma especie de concha, que creo que la consiguió en Skype, no lo tengo tan fresco, y devuelve el golpe que le da Luffy, lo toma y lo devuelve con todo su poder. Creo que incluso da un poder mayor este tipo de dispositivo. Sin embargo, pierde la batalla, que era lo que suponíamos, ¿no? Usopp se puso una tonta regla, que es que si perdía, él se iba a ir de la tripulación. Si no mal recuerdo, la razón de la batalla fue que el Golden Mare, la primera embarcación, estaba ya muy defectuosa. Sin embargo, él se empeñaba en continuarla reparando. Él tenía un apego emocional hacia la nave, me parece que se la regaló su amiga de la infancia. Entonces por eso se pelea y por eso se disgusta y por eso se va de la tripulación. Ese es el contexto de la escena. Ahora hablemos de la escena, que hace muy poco me vi en un reel creo que se llama de Facebook, ya no estoy seguro. En un reel de Facebook, si se llama así, me vi esa escena cuando Zoro da un pequeño discurso. Todos los demás Mugiwaras, de hecho también él, quisieran que Usopp vuelva y están anhelando que vuelva el narizón, porque bueno, lo quieren mucho. Incluso él mismo lo termina admitiendo dentro de su discurso. Sin embargo, ante iba a decir amenaza, pero no es amenaza, ante el deseo de Luffy de ir y reconciliarse con Usopp, Zoro se para enfrente de ellos, se para enfrente de toda la tripulación diciendo que no debía de ser así. Que si seguía un capitán, no importaba si jugueteaba, no importaba si hacía el tonto todo el tiempo, que era precisamente la personalidad de Luffy, pero si pierde la dignidad como capitán, si se rebaja a pedir perdón a persona que le desobedece, pues ahí sí perdería a su vicecapitán, que es el mismo. Para Zoro no importa quién tiene la razón, no importa quién ganó o perdió, Usopp se sublevó contra el capitán y por lo tanto pues no era digno de que el capitán se rebajase, ¿no? Sanji termina dándole la razón, dice él, por mucho que me pese darle la razón al marinero, tengo que admitir que tiene razón, ¿no? El capitán tiene que mostrarse capitán y sobre todo, si va a ser algún día rey de los piratas, tiene que aprender esta lección, ¿no? Sus órdenes tienen que obedecerse. Creo que tiene razón, francamente. Y eso que también Usopp, como todos los tripulantes de la nave, guarda, creo que en todos los fans de esta serie, un recuerdo muy lindo, muy tierno, ¿no? Es bello, alguien hacía la recopilación, o más bien alguien hacía el cálculo del tiempo que han pasado juntos los Mugiwaras, y es increíble ver cómo, por ejemplo, en la saga de Robin, se conocen solamente unos meses, muy poco tiempo, y eso basta para que Luffy y el resto de la tripulación le declaren la guerra al gobierno mundial
por salvar a esta mujer, ¿no? Y con cada uno de los tripulantes ha pasado lo mismo. Es poco el tiempo que se tiene, sin embargo, la fidelidad, en el caso de Luffy, hacia sus nakamas. Y también este deseo de cumplir el sueño juntos, de pelear juntos, ¿no? Como dice ese opening 14-15, We Fight Together, es mucho más grande, ¿no? Que cualquier expectativa y cualquier gobierno, ¿no? Bueno, volvamos. Pero aquí, digamos, es la primera vez donde realmente se cuestiona si esos valores que tiene Luffy van a sobrevivir ante la sublevación de, sí, los primeros nakamas, pero de alguien que, se sublevó contra el capitán. En la historia bíblica hay un pasaje que creo que puede ser un paralelo muy interesante con esa historia. Probablemente la parábola o la enseñanza más famosa, más difundida y también más manoseada del Nuevo Testamento, que es la de el hijo pródigo. Este hijo que, deseando la muerte de su padre y viendo que le queda tiempo de vida, le dice: padre, ya me cansé de esperarte, dame la herencia, que quiero gastármela como yo quiera. Se va con el dinero, el padre accede, se va con el dinero, lo despilfarra, y en medio de realmente un quebranto, un dolor, una pérdida de todo cuanto tenía, decide regresar y pedir misericordia a su padre. Contexto cultural de la época, y aquí es el primer enlace. Bueno, ya vimos un enlace, ¿no? Un hijo que desea irse y que de una forma hasta inmadura hace su voluntad, ¿no? Así como Usopp de alguna forma también lo hace. Pero hay un contexto ahí que se parece en cuanto a lo que debe de ser un capitán y lo que debe ser un padre en el contexto judío y romano. Bueno, un padre en el contexto judío, sobre todo, es una persona que tiene que también darse a respetar. El padre, y de hecho todas las personas con cierto grado de autoridad, no están acostumbrados a ir rápido. Hasta en eso se ve la autoridad de una persona, en la forma en que avanza, en la forma que camina. Si una persona camina con presteza, con rapidez, es que más bien la están mandando para que vaya de un lugar a otro. Pero una persona con autoridad puede darse el lujo de ir con mucha lentitud. Es más, que los demás vengan hacia mí. Había de hecho la responsabilidad de que si uno de los hijos, el más pequeño, caía en vicios, se volvía rebelde, era la responsabilidad no del padre sino del hijo mayor de ejercer este cuidado con respecto a su hermano menor. Eso se esperaba del hijo que se quedó, del hijo que termina reprochando la actitud tanto del hijo como del papá. Se esperaba esa actitud de ese hijo, de que él fuese con el hijo pequeño, mucho antes de que cayera en desgracia y le trajera de vuelta. Bueno, obviemos esa parte porque no lo hizo, ¿no? Aquí lo interesante de la parábola del hijo pródigo es que el padre va diariamente, sale de su casa divisando para ver si vuelve el hijo. Y cuando lo ve, el padre corre hacia el hijo. El padre corre hacia él, lo que es completamente fuera de protocolo, de la expectativa judía. Me imagino los judíos escuchando la historia, quizás alguno con una vivencia personal muy parecida, pero aquí el plot twist fue que el padre corre. El padre corre para alcanzar a ese hijo que se ha ido. Bueno, volvamos nuevamente a One Piece y Luffy y Usopp, ¿no? Aquí la responsabilidad, más bien la posibilidad de que el capitán vaya por quien desertó, por Usopp, es una que implica la pérdida de dignidad de una forma muy marcada, tal y como pasa con el padre. De hecho, resulta curioso que Usopp, que tendría que ser la parte arrepentida, la parte que vuelve, ya toma una decisión Luffy con Zoro, con Sanji, con el resto de la tripulación, le cuesta mucho trabajo pedir ese perdón. Recordamos que sí se necesitaba de su ayuda, se pone una máscara, la máscara de Sogeking, lo tengo un poco fresco, y con esa máscara, que supuestamente es la de aquel gran héroe de la isla de los tiradores, se vuelve un superhéroe y lucha con los Mugiwaras. Al final de esa saga le cuesta demasiado trabajo pedir ese perdón a Usopp, y casi que no lo pide, pero era muy evidente para Luffy y para todos que él quería pedirlo, y casi quedándose, casi desertando, siendo expulsado después de la saga de Robin
no recuerdo cuál es, cómo se llama, el Nias Lovin, creo que sí. Es Luffy quien va y le toma y le lleva nuevamente a la tripulación. Muy parecido a lo que hace el padre en la parábola del hijo pródigo. Ese último paso que no podía dar ni el hijo pródigo ni Usopp, de vergüenza para no admitir, de vergüenza, ese paso que hacía falta lo termina dando quien no debía darlo, quien realmente tenía toda la dignidad de decir, ¿sabes qué? Me fallaste, simplemente no puedo admitirte de vuelta. Y sin embargo, el padre corre hacia el hijo ausente, le pone el anillo, le pone la túnica, le da todavía sus privilegios como hijo, no le hace caso a sus palabras del hijo diciendo quiero ser menos que todos los... quiero ser como uno de estos jornaleros, no merezco ser tu hijo. No oye sus palabras, simplemente sabe que su corazón está arrepentido, sabe que su corazón está avergonzado, y esa es solamente la razón por la cual no puede ir y pedir perdón. Y toma ese paso, y de ese paso para otorgar un perdón a un tripulante, por así decirlo, que no merecía ese perdón. Esa es la historia de Usopp, o una de las historias de Usopp. Es la historia de Luffy que es un gran capitán, es un gran amigo, y es también, en muchos sentidos, quien extiende la mano al que no merece que se le extienda la mano. De hecho, cada tripulante, cada uno de ellos comete errores graves a lo largo de su vida. Cada uno de ellos que para una persona, en términos de la propia serie, tan inocente, tan ilusionada, quizás él podría haberse conseguido una mejor tripulación y elige una ladrona, elige un espadachín fracasado, elige una proscrita de la ley que también era su enemiga, que es Robin, etcétera, etcétera, ¿no? Elige a personas que quizás no merezcan estar allí y que también, como Usopp, le traicionan. Esta es la reflexión que quería traerte sobre esta escena de One Piece y sobre la parábola del hijo pródigo. Cuéntame qué te pareció, cuéntame si habías visto antes este canal, si sabías que estaban cristianos relacionándose con anime. No soy el único ni el mejor, pero bueno, soy alguien que está haciendo un intento junto con un gran equipo de personas que también poco a poco mostrarán sus talentos en este retornar a esto que se llama de Tokio a Jerusalén. Y bueno, el que te habló es Kev, de Tokio a Jerusalén, recordándote: todavía hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.